Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar, quiero aclarar algunos puntos importantes sobre el contenido que verán a continuación. Este fanfic toma inspiración de dos franquicias totalmente distintas: Los Increíbles y Arcane. Todos los personajes, nombres y elementos pertenecen a sus respectivos creadores y estudios. Yo no soy dueño de ninguna de estas obras. Este video está hecho solo con fines de entretenimiento. Así que dicho esto, prepárense, porque lo que viene a continuación conectará dos mundos que creían imposibles de cruzar. Prólogo. Mr. Increíble en Arcane. La cámara subterránea estaba sumida en una penumbra fría, iluminada solo por los destellos azules que emanaban de los cristales Hextech incrustados en las paredes. Jace avanzaba con cautela, su martillo Hextech en mano, mientras Echo y Merdinger lo seguían, sus pasos resonando contra el suelo de piedra. La tensión era palpable. El riesgo que implicaba la sobreexplotación de la tecnología Hextech se hacía evidente en cada rincón de aquel lugar. No me gusta esto, dijo Echo, con la mirada fija en los patrones extraños que cubrían el suelo. Es como si lo arcano estuviera tratando de salir. Jace se inclinó sobre las marcas, estudiando los símbolos que parecían palpitar bajo sus pies. Podrían ser runas salvajes, murmuró. Huellas del arcane que se filtra cuando la ex-tecnología fuerza su poder. Heimerdinger ajustó sus gafas y frunció el ceño. Si esto es cierto, la energía que estamos tratando de controlar nos está superando. Cada experimento, cada intento de regularla, deja su rastro. Al adentrarse más en el X-Vault, el aire se volvió más denso, casi eléctrico. En el núcleo de la cámara de contención, descubrieron una esfera de energía arcana, flotando en silencio pero latiendo con una fuerza que parecía viva. Jace extendió su martillo hacia ella. Al instante, el metal vibró violentamente, resonando con un zumbido que viajó por todo el lugar. Echo retrocedió, y Heimerdinger intentó advertir: «No toques eso». Pero ya era demasiado tarde. La esfera respondió al contacto con un estallido de luz azul, arrastrándolos hacia su centro con una fuerza inhumana. Jace sintió como algo lo jalaba, mezclando miedo y asombro, mientras escuchaba su propia voz susurrar: «¿Qué hemos hecho?». Cuando la luz finalmente se apagó, la cámara estaba vacía. Solo quedaba el eco de un martillo cayendo al suelo y el leve resplandor de las runas salvajes, que continuaban latiendo, recordando que lo arcano nunca puede ser contenido completamente. En otro universo, en una ciudad, un tren de pasajeros se lanzaba hacia la catástrofe. Los frenos habían fallado. Los vagones gritaban como bestias de acero. El puente por delante estaba roto. Pero en medio de las vías, un hombre se plantó con decisión. Bob Parr. Mr. Increíble. El impacto fue devastador. El metal se deformó contra su cuerpo, el suelo crujió bajo sus pies. Cada músculo ardía, pero él no retrocedió ni un centímetro. Con un rugido, sostuvo la avalancha de acero hasta detenerla por completo. El silencio fue inmediato. Los pasajeros, aunque golpeados, estaban a salvo. Y entonces, el cielo nocturno se fracturó. Una grieta azul se abrió entre los edificios, cerca del tren donde él se encontraba. Símbolos arcanos flotaban en el aire, girando en espirales que se extendían como un canto de otro mundo. Bob alzó la vista, y se dio cuenta inmediatamente que eso no pertenecía a este mundo. Mr. Increíble se quedó un momento inmóvil, por lo que acababa de pasar. No habrá pasado más de 2 minutos después de la aparición de la grieta cuando comenzó a expandirse, haciendo levitar los objetos del entorno así como a las personas cerca del lugar, generando caos. Bob se dio cuenta que debía hacer algo para salvar a las personas, pero sus instintos fallaron. Fue demasiado tarde. Intentó saltar hacia atrás, pero ya estaba dentro del campo antigravedad que la grieta causaba. En ese instante de confusión, Bob visualizó más de cerca las runas, que para él eran desconocidas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Esto es alguna clase de prueba, un nuevo villano?, susurró Bob. Momentos después, de la grieta surgió un estallido de luz intenso que envolvió todo a su alcance y desapareciéndolo, dejando pequeños rayos eléctricos que se desvanecían progresivamente. Ya estando dentro de ese plano dimensional, Bob vio, horrorizado, cómo las personas cercanas comenzaban a desintegrarse en polvo de luz. Intentó alcanzarlas. No pudo. Sus músculos, su fuerza, nada podía detener aquello.
Por la composición del cuerpo de Mr. Increíble, no le pasaba lo mismo que a los demás desafortunados. Incluso al impacto de las runas en su cuerpo, solo ocasionaba un leve cosquilleo eléctrico en la piel. En el fondo, una voz resonó en el espacio, antigua, distante, incomprensible. La puerta está abierta. ¿Qué está pasando? Oh, gritó Bob, mientras la grieta lo absorbía completamente. Y Bob desapareció en el vacío. En el universo de Arcane, el aire era pesado como humo verde caliente. Las ruinas del templo de Hana, en las profundidades de Zaun cubiertas de polvo y escombros, ardían con el eco de una batalla que no debía existir. Vi arremetía una vez más, sus guanteletes resonando con furia contra el suelo. Cada golpe levantaba chispas, cada respiro era una súplica sofocada. Jinx retrocedía entre los escombros, para preparar su lanzacohetes Fishbones decidida a terminar con la existencia de su hermana. Jinx, no irás lejos. La voz de Vi resonó en el templo viejo, llena de rabia. Ya no tiene ninguna oportunidad de salir con vida. Gritó Jinx, disparando. El proyectil chocó contra una columna, haciendo que parte del techo se desplomara. El polvo cubrió sus rostros. Por un instante, solo se oyeron los jadeos de ambas, y el crujido de las piedras cayendo. Vi se abalanzó, derribando a su hermana. Las dos, luchando entre golpes y gritos. Gracias al disparo preciso de Caitlyn hacia Jinx, logró que Vi pusiera final a la pelea. Jinx sin un dedo, inmovilizada en una mesa de piedra, ante altar de Yana, aún forcejeaba, sollozando, hasta que se apaciguó. Tenías que ser tú, siempre tú. Murmuró Jinx tranquilamente, dejando a Vi pensativa. Entonces, algo cambió en el aire. El templo entero vibró con un estruendo lejano, un rugido que vino desde el cielo. Vi alzó la mirada hacia el techo, confundida. Jinx también lo sintió. Un temblor profundo, diferente a cualquier explosión de Chimera. Un silencio extraño llenó el lugar. Ambas se miraron, por primera vez sin rabia, solo miedo. Y entonces, el techo debilitado se quebró. Sobre la superficie de Zaun, una grieta azul se abrió en los cielos contaminados. La luz arcana atravesó las nubes como una lanza divina, expandiéndose con violencia. Runas salvajes giraban alrededor, destrozando la realidad a su paso. De aquella grieta, una figura cayó a gran velocidad. Mr. Increíble descendió como un meteoro envuelto en fuego azul. Atravesó fábricas, calles y pasarelas, destruyendo todo a su paso. El impacto fue tan brutal que perforó los niveles de Zaun, abriéndose camino hasta los túneles donde estaba el templo de Yana. El suelo tembló. Las velas se apagaron. El aire rugió con furia. Vi apenas alcanzó a cubrir a Jinx, cuando una onda expansiva los lanzó hacia atrás. El impacto levantó una columna de polvo y escombros tan intensa que activó la bomba que Jinx había dejado escondida cerca del destruido altar de Yana. Una explosión secundaria sacudió todo el lugar. El templo colapsó parcialmente. Las estatuas sagradas cayeron, los ductos de aire que contenían el gris se rompieron, dejando salir una fuerte columna de aire y una grieta se abrió bajo ellas. Caitlyn chocó brutalmente contra una pared, quedando inconsciente. Sevika, que había intentado huir del derrumbe, perdió el equilibrio. Su brazo mecánico se partió en 1000 pedazos al ser aplastado por una losa. Isa intentó acercarse a Jinx, pero el fuego azul y los escombros la detuvieron de su objetivo. Todo se desmoronaba, aunque podríamos decir que, por suerte, los escombros que caían desde la superficie taparon el hueco de las ventilaciones, logrando calmar las cosas momentáneamente. En medio del desorden, una figura gigante y humeante yacía en el centro del cráter recién formado. Era Bot Parr, cubierto de polvo y energía residual, respirando con dificultad con múltiples golpes y moretones en su cuerpo. Su traje estaba dañado, su piel marcada por quemaduras leves. Intentó moverse. No podía. Apenas logró arrastrarse unos centímetros antes de desplomarse de nuevo, exhausto. El estruendo finalizó. Solo quedó el sonido de los pequeños escombros cayendo, y el chisporroteo de lo que alguna vez fue el corazón del templo. Jinx, aturdida y herida, miró hacia el centro del impacto. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. Sevika, con el rostro ensangrentado, la tomó con su único brazo sano. Isa, ayúdame con ella. Nos vamos. Ahora. Isa, temblando, asintió y ayudó a Jinx a ponerse de pie.
Las tres se alejaron entre el humo y los escombros, cojeando, con la mirada fija en el coloso inconsciente que había caído del cielo. Vi despertó entre los restos, respirando con dificultad, sus guanteletes convertidos en chatarra, su uniforme rasgado, pero aún así pensando solo en una persona. Buscó con la mirada y vio a Caitlin, tendida e inmóvil. A pesar del dolor, se arrastró hasta ella y la sostuvo entre sus brazos. «Resiste, por favor, resiste», susurró. Vi, aún aturdida por los golpes recibidos por la caída de los escombros, logró visualizar una silueta humana tirada en el medio del cráter. Pero lo ignoró. Al fin y al cabo, la prioridad era otra. Cargando a Caitlin en brazos, y saliendo del lugar. El templo, o lo que quedaba de él, ardía entre el fuego azul, polvo y escombros. En el centro del nuevo cráter, Mr. Increíble permanecía inmóvil pero no completamente inconsciente, rodeado de runas encendidas que se desvanecían al contacto con el suelo. El héroe había llegado pero no como salvador. Esa noche, su llegada fue una caída del cielo y del destino, marcando así un inicio devastador y caótico. Pero el desastre no terminó con el impacto. El amanecer apenas comenzaba a teñir de luz las torres doradas de Piltover, pero abajo, en los límites con Zaun, la tierra seguía ardiendo. Lo que antes se conocía como los acantilados o sustratos entre Piltover y Zaun, ya no eran nada. El impacto había destrozado todo, dejando un enorme cráter en la parte oriental oeste, en el borde donde Piltover desciende hacia Zaun. La onda expansiva también había dejado sus destrozos, varias casas afectadas, vidrios rotos y grietas pronunciadas en las casas cercanas. El cráter, humeante y cubierto de restos de las estructuras aledañas de la superficie aún incandescentes, era tan profundo que nadie podía ver su fondo, solo un tenue destello azul que se iba desvaneciendo. Los guardianes de Piltover, junto a las personas que se encontraban cerca del desastre, intentaban marcar la zona del impacto, para de alguna manera, ayudar a los civiles que estén con vida. Y si eso no fuera poco, del cráter salía un humo verde apodado gris, que al inhalarlo te irritaba las vías respiratorias hasta dejarte inconsciente. Esto dificultaba el acceso a algunas zonas aledañas. «Lleven a los heridos fuera de aquí», gritó un oficial, tratando de acomodar su respirador en su rostro. «El suelo es inestable, tenga cuidado y miren por dónde caminan», respondió otro. Las sirenas resonaban hasta la ciudad de Piltover. Desde los balcones elevados, los ciudadanos miraban horrorizados como columnas de humo verde subían desde los distritos bajos. Familias enteras, cubiertas de ceniza, corrían sin rumbo. Casas derrumbadas, calles partidas, niños llorando. Miles quedaron sin hogar, y el miedo comenzó a escalar hasta las puertas del consejo. El desastre no era solo de Zaun, era visible desde Piltover. En el destruido consejo de Piltover, se realizó una reunión de los casas que las conformaban. Los símbolos de los viejos miembros habían sido retirados, reemplazados por los emblemas de los tres clanes más poderosos. Casa Ferros, representante de las industrias bélicas. Casa Shola, representante de uno de los clanes mercantiles tradicionales de Piltover. Casa Volbok, liderado por el calculador Salo Volbok, experto en manipular información. Casa Kiraman, representado por Clentin Kiraman, quien aún desconocía los acuerdos turbios entre los otros dos clanes. Reunidos, los nuevos consejeros observaban fotografías de la explosión. En la mesa, Vi esperaba de pie, el rostro sucio y agotado, mientras que Caitlin permanecía a su lado, aún con el brazo vendado tras el derrumbe. «Lo que vimos ahí abajo», dijo Vi, intentando mantener la calma. «Todo ese desastre, no fue obra de Jinx, no por completo. Según algunos testimonios, hubo una grieta, una energía desconocida. Algo que cayó del cielo con gran velocidad». «¿Del cielo?», repitió Salo con sorna, entrecruzando los dedos. «Sí. El artefacto que puso Jinx no tendría la fuerza suficiente para crear un cráter de ese tamaño, y si siquiera usando Extech se lograría hacer algo como eso. Fue algo más grande». El silencio se rompió con la voz de una mujer fría, representante del clan Ferros. «Entonces, ¿me estás diciendo que algo cayó del cielo y destruyó todo a su paso? Eso suena poco creíble». «No un objeto. Al parecer un hombre», respondió Vi. «Yo pude ver a alguien en el centro del cráter, no lograré distinguirlo pero estoy segura que no fue Jinx». Caitlin bajó la mirada.
Las imágenes de la explosión aún la perseguían. El destello, el derrumbe, y el momento en que perdió el conocimiento. Ella no había visto la caída, solo el resultado tiempo después. Dijo en voz baja, no recuerdo haber visto nada de eso. Solo la bomba de Jinx. Todo indica que fue ella. Vi giró hacia Caitlyn, herida más por sus palabras que por las heridas en su cuerpo. ¿Tú crees eso? Mi madre murió por culpa de Jinx, respondió Caitlyn, conteniendo la ira por recordar eso. No puedo ignorar lo que está frente a mí. El consejo aprovechó esa grieta emocional. Salo Volbok, moviéndose hacia adelante con su silla de ruedas, con voz segura. Entonces es oficial. El incidente fue causado por la subversiva conocida como Jinx. Publicaremos el comunicado de inmediato, añadió Caitlyn, sin notar la manipulación a su alrededor. Piltover debe mantener la calma. Y quien contradiga esa versión, intervino Ferros con una sonrisa gélida, será considerado cómplice de Zaun. Vi apretó los puños. Su respiración temblaba entre ira y frustración. Están usando la muerte de inocentes para su propio beneficio. Estamos manteniendo el orden, gritó Salo. Algo que tú y tu gente nunca entenderán. Vi se acercaría a Salo para intentar golpearlo siendo detenida por Caitlyn. Tranquilízate de una maldita vez, esto no es un juego, diría Caitlyn con enojo, tratando de evitar un problema más, tranquilizando a Vi. Ya es demasiado dejar hablar a Escoria Saunita, que no es ni miembro de este honorable consejo, y que incluso intenta engañarnos, acusándonos a nosotros de querer un beneficio ficticio de todo este desastre, diría Salo, esbozando una tenue sonrisa. Lo ideal ante esta falta de respeto es dictar una sanción severa. Entonces, ya es un hecho, diría Caitlyn con una mirada seria. Jinx sería declarada enemigo público número 1 de Piltover sin posibilidad de ver la luz del día por el resto de su vida. Y Vi sería apartada del cuerpo de policía. Escena, la decisión de Vi. Esa noche, la lluvia caía sobre las calles desoladas de Piltover. Vi dejó su insignia sobre el puente del distrito central. Miró hacia las luces lejanas de Zaun, sintiendo que el mundo se le venía abajo, rompiéndose. Todo fue una mentira, murmuró. Y ahora, todos van a pagar por ella. Mientras tanto, en los salones de guerra, Ambessa Medarda, siendo cómplice de la jugada de los consejeros de Piltover, observaba el mapa de Zaun desplegado sobre una mesa de piedra. Sus ojos fríos seguían la línea roja que marcaba la zona del cráter. El consejo pide orden, dijo Rictus. No, corrigió Ambessa. El consejo pide control. ¿Y qué hará usted, señora Medarda? Apoyaremos este sinsentido por mientras. Eso nos dejaría el camino libre. Esta ciudad tiene el recurso necesario. Sus ejércitos se prepararon para descender. Y sin saberlo, marcharían directo hacia un hombre caído de otro mundo. Bajo el cráter, el aire seguía vibrando con energía azul. En medio de los restos del templo, Bokpar, incorporándose del suelo, se alejaba tambaleando, buscando un lugar seguro para poder refugiarse. Sus heridas brillaban con trazos arcanos, y cada paso hacía temblar las runas grabadas en los restos del derrumbe. Sevika, aún herida, observaba desde las sombras, sujetando a una debilitada Jinx, mientras Isa trataba de mantenerla con vida. Eso que cayó, susurró Sevika, mirando hacia el resplandor, no es de este mundo. Bokpar, alejándose lentamente mientras que un último destello de las runas recorrió el suelo. Y con esto, terminamos este prólogo. Antes de terminar con el video, les quería recordar que dejen su like y que activen la campanita. También me da gusto anunciar que ya somos 19 personas suscritas a este canal. Tu apoyo ayuda muchísimo a que la historia siga creciendo. Nos vemos en el próximo episodio.